Alejandra. Doctora, ¿vuelvo a compartirlo? Sí, ya está habilitado. Adelante. Ya, doctora. En todo lo empleado en el ensayo, podemos dar a conocer sobre el manejo, ¿no?, del derecho internacional humanitario y cómo fue su evaluación y proceder ante los tratados, y podemos sacar una información en la cual nos ayuda a entender de manera más clara qué es el derecho humanitario y a qué está dirigido y qué tiene como objetivo. Eso sería, doctorita. Luego viene mi bibliografía o nuestra bibliografía. Ya. Ahora vamos a ir a las preguntas. La importancia en lo que has podido, bueno, ya hemos visto el tema, ¿no? Pero ahora un poquito más has profundizado, María Alejandra. ¿Cómo ves la importancia de conocer este tema del derecho internacional humanitario? Yo creo que radica la importancia en que los derechos el derecho internacional humanitario está abocado a los conflictos armados, ¿no? Cuando toda la sociedad, incluso todo un Estado, podría estar en riesgo, tanto como el Estado, su población civil, y como ya lo dije, el derecho internacional trata, ¿no?, de limitar los conflictos armados y a su vez trata de proteger a las personas, ya sea que estos participen o no en dichos conflictos, porque los más afectados siempre resultan siendo la población civil, que no participa, y la población vulnerable, que serían las mujeres, los niños, las personas de tercera edad. Ya, a ver, un concepto así cortito del derecho internacional humanitario. Un concepto. El derecho internacional humanitario está abocado a proteger a las personas que no forman parte de las hostilidades, y está abocado también a limitar las hostilidades en conflictos armados. Ya. ¿Qué es el derecho internacional público? ¿Cuál es la importancia para estudiar el derecho internacional humanitario? Para empezar, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Perdón, público. Es el conjunto de normas jurídicas, ¿no?, internacionales. Perdón, doctorita, ¿puede volver a repetir? No la escuché muy bien. Ya, ¿cuál es la importancia del derecho internacional público dentro del derecho internacional humanitario? Para empezar, es un conjunto de normas jurídicas internacionales, ¿no?, aplicables a todos los sujetos internacionales, ¿no? Los Sí, sujetos del derecho internacional. Ya, sobre eso ahora. el derecho internacional público es el que está encargado, ¿no?, de establecer las pautas legales y pacíficas entre las naciones. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el fin principal del derecho internacional humanitario es proteger a las personas, ¿no?, que no No participan en las participa en las guerras o en las hostilidades. actividades, ¿no?, de la guerra, o que han decidido, ¿no?, dejar de participar en el enfrentamiento, ¿sí? Sí, doctorita. En los Otro fin conflictos importante, armados. ¿cuál sería? Restringe y Protege. regula los medios y métodos de guerra. Sí, doctorita. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, Regula las salva. conductas en los conflictos armados. Regula, ¿no?, las conductas mediante ¿qué? Los convenios de Ginebra. ¿De qué año? Los De convenios, 1949. los convenios de Ginebra y sus protocolos, ¿no?
Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Cuál es el fin del derecho internacional humanitario? Limitar los conflictos armados y No. proteger a Cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿de qué derechos hablamos? eh, o sea, los derechos que protege el derecho internacional humanitario, Sí, el derecho a la vida, muy bien. La salud a la salud y y algo fundamental también principal, la a la dignidad de las libertad personas, ¿no? y dignidad de las personas. Ya, muy bien. ¿Y cuáles son los principios del derecho internacional humanitario? Y de los derechos humanos también, ¿no? Porque van de la mano, ¿no? Los principios serían Son inviolables los derechos fundamentales. Entonces sería de inviolabilidad, ¿no? sí, doctora. De no discriminación. Y otro principio importante es el principio de seguridad. La diferencia entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La diferencia del derecho internacional humanitario y los derechos humanos es que el derecho internacional humanitario se aplica en los momentos de guerra o en momentos de hostilidades y conflictos armados, y los derechos humanos se aplican en todo momento y en todo tiempo. No es necesario que haya momentos de conflictos armados para que estos sean aplicables. Ah, ¿de quién está su micrófono habilitado? ¿Quién está tan feliz hace rato? Igual ya le escuchó reír. Están sus micrófonos bloqueados. Ya, entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos tienen un objetivo común al final, ¿no? ¿Cuál sería? El de proteger a las personas. Sí, protección de la vida, ¿no? Sí, doctor, protección de la vida y de su... La salud, la dignidad de las personas, ¿no? Como habíamos visto también en cuanto a sus principios. Entonces, al final, tanto el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, su objetivo común es protección de la vida, ¿no? La salud y la dignidad de las... de las personas. Del Tratado de Ottawa, un poquito han visto. El Tratado de Ottawa trata sobre las minas La antipersona. prohibición, ¿no? De las Sí, minas antipersonas, ¿no? Y cómo, con qué fin creaban o crean estas minas antipersonas. Con el fin de matar, ¿qué más? En sí son diseñadas para causar, ¿no? Mayor daño posible en las personas, ¿sí? sí, doctora, porque es un tipo de arma que está en el suelo escondida y que una persona no se puede dar cuenta cuando la va a activar, ¿no? Pisándola. Están diseñadas para matar y también para incapacitar, ¿no? A sus víctimas. Así es. Entonces también se dice, ¿no? Que los
estados parte, digamos, en la Convención de Ottawa, y han destruido como unas 37 millones de ellas, ¿no? ¿Y dónde se firma este tratado? El Tratado de Ottawa. ¿Han repasado eso o no? A ver, se firmó en Nueva York. Se firma, bueno, es ratificado por el secretario general de las Naciones Unidas ¿Mm? en Nueva York en el 1 de marzo de 1999. Así es. Ya, muy bien. A ver, dos preguntas del grupo o de los participantes a la señorita. Voluntarios. A ver, Sergio Mir, ¿le puede hacer una pregunta a la señorita Alejandra? Mir, ¿no está en clases? Bueno, doctora, eh, un segundito, por favor, voy a... ¿Dónde estabas? No estabas atendiendo la exposición de Alejandra. A ver, una pregunta referente al tema que nos ha expuesto María Alejandra. María Alejandra, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes del Convenio de Ginebra? Adelante, María Alejandra, os revisa un poquito. Los más importantes serían los 4 convenios internacionales de Ginebra que regulan el derecho internacional humanitario. eh, que serían para salvaguardar a los heridos y los enfermos de Fuerzas Armadas en campaña. El segundo, para salvaguardar a los heridos y enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero, relativo al trato debido de los prisioneros de guerra. Y el cuarto, relativo a la protección debida de las personas civiles en tiempo de guerra. Los convenios de Ginebra prohíben específicamente los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes, y disponen que deben ofrecerse todas las garantías judiciales, ¿no?, en los conflictos de guerra. También establece que se deben de acoger y asistir a los heridos y enfermos que vaya a dejar los conflictos armados. Ya está muy bien tu respuesta. Sergio Mir Angulo eres, ¿no? ¿Hay algún voluntario que quiera hacerle otra pregunta? Y con eso cerramos su exposición de Alejandra. A ver, Alejandro Arce Montaño, una pregunta a la señorita Alejandra. ¿Quiénes conforman el derecho internacional humanitario? ¿Qué países conforman? Eh, los
Alejandra, con la respuesta. Sí, doctora, un segundito, que se me ha ido. La Organización de los Estados Americanos. Sí, y todos los estados partes de dichos tratados. María Alejandra, ¿cómo es? ¿Revisaste o no? Sí, doctora. Sí, estaba en mis apuntes. 50. Panamá, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Colombia, Chile, Canadá, Brasil, México, Honduras, los Estados Unidos, Uruguay. No sé si estoy yendo bien, doctorita. Está bien. Son más o menos como 199 países. Pero entre los que has mencionado sí están. Ya, entonces, sí, adelante. ¿Con quién estabas, Entonces, María Alejandra, trabajando? con Andrei Cadrias. Él igual lo va a presentar el trabajo, doctorita, aunque ya ha asistido al congreso. Hicimos los dos. Ah, no, está bien. Los que han asistido no van a defender, solo lo van a subir. Ya, doctorita. Ya, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerle a Alejandra? Ya, con eso cerramos. María Alejandra. Ya estás anotada, ¿ya? Estoy bien, doctora. Muchas gracias. Ya, ahora, Cairo Javier, ¿no? ¿Va a defender? Sí, doctora, perdón por la reconexión. ¿Vas a compartir para habilitarte?
Sí, sí, sí. Ya, un segundito. Adelante, ya está habilitado. Ok. Sigue inhabilitado, doctora. A ver, un segundito. Ya está habilitado, Javier. Javier, No me está dejando, doctora. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función para compartir pantallas. a ver, nuevamente voy a revisar, qué raro. Sí, ahora sí. Ya está, ¿no? Adelante. Sí, sí, sí. Perfecto. Se nota, ¿no? Se ve la pantalla. Sí, vemos, sus compañeros ven. Se ve, licenciada. Ya Comencemos. adelante, Javier, te escuchamos. El ensayo va más por mi tema más tocado, que es la Corte Penal Internacional. Comencemos con la introducción. El integrante es Javier Caero. Ok, bueno. En introducción, a lo largo de la historia se ha visto la vulneración de los derechos humanos de las personas, más especialmente en los conflictos bélicos se han buscado enjuiciar los crímenes por parte de la Corte Penal. Estos actos son repulsivos, como también inhumanos ante la sociedad misma. Se procederá Se procederá a ver cómo fue creada la Corte Penal Internacional, las funciones judiciales que ejercerían como tribunal y el procedimiento que harían a lo largo de estos casos de índole internacional, como mencionamos. Estas dichas características que tiene el Tribunal Penal también son sus características especiales que le atribuyen en su propia conceptualización de la misma Corte Penal Internacional. Se observará cómo está organizada y su misma estructura que ha conformado. Indagaremos mucho más ahí, indagaremos un poquito más del Estatuto de Roma, que tiene bastante relación, si tendría una relación sólida con estos elementos que se destacarían para dicho elemento sustancial, o si la Corte tenía alguna afiliación entre otras organizaciones, y su forma de cómo los estados formarían parte de este Estatuto de Roma. Y hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la función del Estatuto de Roma? ¿Qué contiene? ¿Qué abarca? Esta conjunción de normas van relacionados de la mano con la Corte Penal Internacional. Veremos cuáles son los principios que son aplicados en la Corte, como la jurisdicción, cómo ha sido dividida por el mismo Estatuto de Roma con sus diferentes artículos, su debida definición con las que hablarían estas normas que rigen en la actualidad misma que vivimos, mencionando que esta institución tendría su posición fijada en el ámbito internacional. Veremos cómo es su facultad de ejercer su jurisdicción, porque estaría dividida en 4 competencias, que lo veremos enseguida. Cada una de ellas tendría su propio concepto en sí. En sí han existido los crímenes, pero en sí, al ver un crimen en ámbito nacional es bastante, por así decirlo, normal. Pero cuando el crimen es de una transigencia bastante internacional, impacta, ya que en ese momento ya podríamos ver que la Corte Penal Internacional tendría que meter sus manos, por así decirlo, ver y arreglar las situaciones, como también la nación misma que estaría afiliada al estatuto que está ahí desarrollando. Bueno, históricamente hablamos que la creación para la Corte Penal Internacional tendríamos que remontarnos a los conflictos de la Primera Guerra Mundial que hubo en los países que salieron victoriosos: el Reino Unido, Francia y Rusia, ejes fundamentales para esta coalición que va a poner un juicio a Kaiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión, pero no había ninguna posibilidad de ejercer dicha materia, pero se basaron en los fundamentos tribunales internacionales que están en Nuremberg y Tokio. Un gran aporte que posteriormente la ONU, como también el Consejo de Seguridad, les recomienda hacer la posibilidad de implementar una Corte Permanente de Justicia en materia criminal, y después de debates como
Y después, después de tantos debates, como también el trágico hecho que se produjo en Yugoslavia, lo definieron como el genocidio yugoslavio de 1998, se celebró la conferencia diplomática, diplomática de los plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Corte Internacional Penal en la ciudad de Roma. Tengamos muy claro, la creación de la Corte ha sido en Roma en el año 1998, pero se rige esta Corte en 2002, si es que no tengo mal el dato. La definición de la Corte Penal Internacional sería que es un foro de justicia internacional constante cuyo encargo es conceptual a las personas, es acusar a las personas, aquí es perdón, un error de typeo, cuyo encargo es a las personas acusadas juzgarlas por los crímenes que han cometido, que son genocidio, la guerra investida y los crímenes de lesa humanidad. Es grave no confundirla con la Corte Nacional de Justicia, ya que es un órgano, es un órgano judicial de las Naciones Unidas y de la CPI. Tiene una personalidad jurídica internacional y no tiene una figura en el sector de las Naciones Unidas que se relacionan con los términos que señala el Estatuto de Roma. Su norma fundacional tiene ¿cómo se dice? Su sede, mejor dicho, está en La Haya, en los los Países Bajos, que estarían, si no me equivoco, en Holanda. Ok, mencionamos mucho, unas 2 veces el Estatuto de Roma. Ok, mención seguida del Estatuto de Roma. Entrando en esta sección debemos saber que el Estatuto de Roma se cataloga como el instrumento constitutivo adaptando a la ciudad de Roma en el 17 de julio del 98, durante la famosa conferencia diplomática que mencionamos de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional, conteniendo 128 artículos, que se mencionan en estos artículos, que son partes esenciales para la sede donde se encuentran. Obligación general de cooperación, podemos aquí mencionar las siguientes: obligación general en cooperación, penas aplicables en órganos en la Corte, crímenes de competencia de la Corte, genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etc. Hablaremos más adelante de estos aspectos pequeños con los enfoques o sea, voy a desglosar un poquito más qué es el genocidio, qué es el crimen de lesa humanidad y siguientes términos que se han notado en el Estatuto de Roma que está plasmado. Como nos hemos percatado, el Estatuto de Roma es una conjunción de normas que ha sido elaborada en la Corte Penal Internacional. Dichas normas son aplicables con los siguientes. En estos artículos podemos ver la estructuración de las mismas, como también la forma como han sido seccionadas y divididas. Ya que en el Estatuto de Roma no solo podemos hablar de las simples definiciones como se han se han visto a lo largo del ámbito internacional y en los conflictos bélicos, así, sino que también en el Estatuto de Roma podemos ver su misma estructura y cómo puede dividirse también sus propias competencias, que en los próximos minutos voy a estar mencionando. Destacando, lo más interesante y lo más importante que podemos ver es que las características especiales que tendríamos son las siguientes de las organizaciones. Es una organización independiente, una institución independiente, que no pertenece a ninguna conjunción de las Naciones Unidas. Su central se encuentra en La Haya, como ya hemos mencionado, ubicada en Holanda también. Tras el arreglo del estatuto, ya que tuvo algunas falencias, algunos errores, la Corte tiene la característica de tener la condición de ser permanente, suplementaria en las jurisdicciones penales, naciones, con la dotación de tener un carácter jurídico internacional, pero sí teniendo una vinculación con las Naciones Unidas. La manera que viene siendo estructurada por el mismo Estatuto Romano, la misma estructura de la Corte Penal, podemos ver las siguientes características. La presidencia, se tiene un presidente, 2 vicepresidentes en el periodo de este que es de ejercer de 3 años, con una renovación muy factible. El presidente tiene que ejercer estas siguientes funciones, tiene que seguir estas siguientes funciones: función judicial, administrativa y relaciones exteriores. Tipos de secciones. Estas secciones son secciones de apelaciones integrados por un presidente, 4 magistrados, la sección de la primera instancia, de no menos de 6 magistrados, la sección de cuestiones preliminares integrado de no menos 6 magistrados, fiscalía, un órgano apartado, que actúa de una imagen independiente, se integra por un juez y fiscales y adjuntos encargados de las acciones penales como de investigación de las mismas. Y la Secretaría, podríamos destacar lo que es lo menos importante, pero es una base fundamental en la estructura de la Corte Penal. La Secretaría tiene la responsabilidad de hacer las administraciones como políticas de la Corte Penal Internacional.
Entendamos lo siguiente. Todo Estado que esté en el estatuto tendrá que apoyar de manera total hacia la Corte como su debida colaboración ante todos los requerimientos que lo necesiten. Si los Estados se niegan, la Asamblea de los Estados o el Consejo también de Seguridad tendrá dominio de revisar dicho asunto. Podríamos dar un ejemplo de lo que pasó con Tomás Lubanga. La misma nación tuvo que colaborar con la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, para que Lubanga sea enjuiciado y eh, tuvo que, tuvo que ser enjuiciado y sancionado por sus crímenes que son bastante atroces. Mencionamos algunas partes de los principios. Estos principios serán aplicados. Hay dichos principios, que cada principio puede ser aplicado, pero también está plasmado en el mismo estatuto. Están divididos en las siguientes partes. Nus bin idem se traduce como nadie es juzgado por el mismo hecho dos veces, sería un principio general es un principio general perdón, es un error de typeo, el principio informador del derecho penal. No hay un crimen sin ley, se traduce que no hay crimen sin ley, teniendo reconocimiento en el artículo 22 de la CPI, de la Corte Penal Internacional, perdón. No hay pena sin ley, se traduce como no hay pena sin ley, avalado también por el artículo 23 del estatuto, si no me equivoco. Y retroactividad, avalado por el artículo 24 del estatuto. Dicho principio hace referencia a la protección de la víctima. Este principio es únicamente en derecho penal, pero se está aplicando también aquí. Las jurisdicciones de la Corte Penal Internacional, para que tenga un trabajo más óptimo, se formarían en estas diferentes divisiones de actitudes. Mencionaremos en las siguientes: competencia de la jurisdicción penal en función de las circunstancias del lugar, por razón de la persona, por razón del tiempo, por la razón de la materia. Esto lo que estoy mencionando también está en latín, que está plasmado en la diapositiva de la doctora. Me tomé la molestia de traducirlo y ver su forma, cómo la ve. Continuamos. En efecto, los crímenes estarán en la sociedad los crímenes estarán en la sociedad, pero la Corte tiene su propia clasificación de crímenes, como también estaría avalado por el mismo estatuto, como ya mencionamos, más específicamente en el artículo 5, ya que estos crímenes tendrían una gravedad potencial para la comunidad internacional, perdón. Estos crímenes se destacan por los siguientes: genocidio, crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Mencionando el término genocidio, que siempre se ha usado como ejemplo, hablaremos un poquito históricamente. Voy a usar dos ejemplos de historia que he plasmado aquí para que entendamos un poquito de referencia, a pesar de que ya se entiende. Históricamente hablando, el genocidio podemos referirnos a los sucesos que pasaron en Armenia del 1915 hasta el 98, hasta el 28, ya que el saldo de asesinatos sería de 1 millón. Por los motivos serían implementar un Estado homogéneo. Más claro sería también un claro ejemplo que siempre hemos utilizado inclusive en la misma clase, sería el Holocausto del 1941 hasta el 45, que tendría el saldo de muertos o de víctimas, no más de decir mayormente que impactarían. Esta es una cifra más impactante, por eso lo usamos bastante como ejemplo, que sería más de 6 millones. Los motivos serían por raza y creencias religiosas. Viendo estos ejemplos, podemos definir que el genocidio es el compuesto de actos cometidos con la mira de aniquilar en un conjunto o pieza o un grupo regional propio de la etnografía o religiosa y otros grupos tales como lo social, ideológico. El genocidio vulneró algunos derechos humanos. Mencioné la parte de Armenia, que fueron por hacer un Estado homogéneo, si no me equivoco. El motivo del Estado homogéneo es más por la parte social y religiosa. Y en la parte del Holocausto, que fue de la Segunda Guerra Mundial, fue por razas y también, si no me equivoco, por lo religioso. Crimen de lesa humanidad se define como un ataque de manera sistemática, como también en general hacia las personas civiles. Estos actos tendrían un ultraje para la humanidad en conjunción. Si el delito de lesa humanidad se tendría que ver si es asesinato, y cualquier acto se considera por el artículo 7 del Estatuto de Roma se entenderá como un crimen de lesa humanidad. Los crímenes de guerra. Javier, se nos corta y nos volvemos a conectar, ¿ya? Porque ya se nos va a acabar. Ya, está bien. Me sobra 4 minutos, igual puedo acabar. Ya, es que vamos a hacer preguntas y todo. Sí, entonces en la otra, que no me faltaría nada. Ya, Y en la otra sesión y haremos las adelante. preguntas. Okay. Donde estaba en el artículo 7 del Estatuto de Roma se entenderá como un crimen de lesa humanidad. Cualquier asesinato que tendría que verse y verificar en el artículo 7.
Crímenes de guerra es una desobediencia de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de guerras integradas por la infracción de graves del derecho internacional humanitario cometidas en un combate armado, por las violaciones de derecho internacional, por la misma apoyo del artículo 8 del Estatuto, concedería la jurisdicción de la Corte por una lista de dichos crímenes que son 34 en el ámbito de combate armado, como también 16 en un conflicto interno o guerra civil. El crimen de agresión sería una de las condiciones de controlar o dirigir la acción policía militar hacia el Estado. Dicha persona haría una planificación que se califica como tendría un acto que se podría calificar como un acto de agresión de dichas características. Son tan graves que podrían llegar a una violación hacia la Carta de las Naciones Unidas. Conclusiones. Viendo lo desarrollado, concluimos que es una institución permanente, eso nos hemos dado cuenta. Independiente también su función es juzgar a las personas acusadas de estos delitos que son de ámbito internacional, pero que también podemos ver que las naciones propias pueden estar colaborando, como también si están establecidos en el estatuto, tienen la obligación de colaborar. Viendo que cada crimen que hemos desarrollado en este ensayo, que es lesa humanidad, genocidio, crímenes de agresión, y creo que se me fue uno, podemos ver cómo son sus características, sus definiciones y cómo más especialmente en el genocidio hemos visto cómo es su manera de ejecutarse, cómo se ha visto, cómo estos actos pudieron plantear para la formación de de este Estatuto de Roma, que en sí, como ya sabemos, van muy de la mano entre ellos dos, ya que este estatuto, como tenemos que entender, es una conjunción de normas que son aplicadas en la Corte para el resolvimiento de delitos de suma gravedad. Eso sería, doctora. En la otra sesión haremos más preguntas. Ya, pero mientras se nos corta, a ver, vamos a... ¿cuál es la importancia de la Corte Penal Internacional, Javier? En resumen... A mi punto de vista es más para juzgar, para ver si estas, o sea, podemos ver que hay muchos crímenes en aquí, son crímenes que el mismo Estado puede controlar, pero si son crímenes, más hablando en conflictos bélicos, que los estamos viendo, inclusive llegando a la parte de atacar a controlar dichos regimientos policiales, militares, que también violarían la parte de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es lo que más se está especializando en ver los crímenes que son de bastante impacto para el ámbito internacional, más que tiene que, en el ámbito internacional, que tendría que solucionar y buscar un enjuiciamiento para la persona que hizo eso. Ya, volviendo entonces, si se nos corta, nos vas a hablar de... Hay crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internacionales, ¿no? Y Sí, crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internos. ¿Qué nos puedes hablar de ambos? Si no me ¿Te equivoco, has ayudado con el texto también? no mucho, me he tenido que ayudar de ¿Por qué no otras han hecho con nuestro se me ha texto, pasado, nuestro se me ha dossier? pasado, doctor, se me ha pasado. No revisé, pero lo que tengo en claro es que hay ciertas normas en ¿cómo se dice? Ciertas normas que están en las guerras que no deberían ser violadas, si no me equivoco, no atacar al médico, a la persona que es siendo el médico, no atacar zonas de campos de heridos, si es que no me equivoco, que eso ya tendría que ser un crimen de guerra, no atacar a civiles también, si es que no me equivoco. Es lo que he podido darme una idea si es